Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en el video de hoy vamos a realizar un repaso de todo lo que estuvimos trabajando de las oraciones, ¿sí? Del análisis de oraciones. Les voy a compartir pantalla para ir realizando el repasito. Bien, las oraciones bimembres y unimembres. Recordamos lo que eran las oraciones bimembres. Las oraciones bimembres son las que se pueden separar en sujeto y predicado. El sujeto de una oración es aquello sobre lo que se habla y el predicado es la parte de la oración que cuenta algo sobre su sujeto. Veamos el ejemplo. Mi perro hoy corre alegremente, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que tengo que observar en la oración es la acción, ¿sí? Si hay una acción, si hay un verbo. En este caso va a ser la acción corre. Muy bien, ese corre, esa acción, le vamos a preguntar quién realiza esa acción, ¿sí? Entonces, ¿quién realiza esa acción? En este caso es mi perro. Muy bien, entonces podemos decir que mi perro es el sujeto, porque el sujeto en una oración es aquello sobre lo que se habla, ¿sí? Lo que le preguntamos al verbo y la respuesta la vamos a encontrar en el sujeto. Y el predicado es la parte de la oración que cuenta algo sobre ese sujeto, ¿sí? Entonces en el predicado lo que vamos a encontrar va a ser el verbo. Esta oración podemos separarla en sujeto y en predicado. Bien, vamos a las oraciones unimembres. Las oraciones unimembres no pueden separarse en sujeto y en predicado. Se construyen sin verbo o con verbos referidos a fenómenos atmosféricos. Veamos algunos de los ejemplos. Los árboles y las plantas del jardín, ¿sí? Eso sería una oración unimembre. ¿Por qué? Porque no lo podemos separar ni en sujeto ni en predicado. No tienen verbo, ¿sí? El verbo no está. Y siempre hacen referencia a fenómenos atmosféricos, ¿sí? Fíjense acá otro ejemplo. Llueve sobre el campo sembrado, ¿sí? Bien, truena, graniza. Bien, todos estos ejemplos son oraciones unimembres, ¿sí? No lo podemos separar ni en sujeto ni en predicado. ¿Por qué? Porque al no tener una acción, no lo podemos separar, ¿sí? No tener una acción, no tener el verbo. Muy bien. Vamos a recordar cuáles eran los núcleos, ¿sí? Los núcleos, teníamos núcleo del sujeto y núcleo del predicado. El núcleo del sujeto es la palabra más importante, ¿sí? Puede ser un nombre o un pronombre. Y el núcleo del predicado es el verbo. Vamos a mirar acá el ejemplo. Dice, el doctor Pérez revisa la dentadura de Luis, ¿sí? En este caso, en esta oración, el verbo, o sea, la acción es revisa, ¿sí? Entonces le vamos a preguntar al verbo, ¿quién realiza esa acción? ¿Quién revisa, ¿sí? En este caso, el doctor Pérez. Bien, esto es una oración bimembre, porque la podemos separar en sujeto y en predicado. Bien, muy bien. Seguimos avanzando. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a resolver, vamos a ir definiendo y pensando esta oración. Los chefs emplean mezclas de hierba, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer en una oración es buscar la acción, es buscar el verbo. Bien, ¿cuál sería la acción en este caso? Muy bien, emplean, ¿sí? Emplean sería la acción, yo lo voy a poner de color, lo voy a marcar de un color rojo, ya nos estaría marcando la acción, ¿sí? Entonces podemos decir, como es la acción, le vamos a marcar núcleo, ¿sí? Es el núcleo, es la palabra más importante del predicado. Bien, entonces le pregunto al verbo, ¿quién es o quién emplea? ¿Sí? Muy bien, los chefs. Excelente. Entonces, chef, en este caso, va a ser la palabra más importante del sujeto. ¿Sí? Muy bien.
Ya tenemos las dos palabras más importantes. Entonces, puedo separar ahora sujeto y predicado. Quedarían los chefs. Muy bien, emplean mezclas de hierba. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos los chefs. Podemos decir que es el sujeto. ¿Sí? Y emplean mezclas de hierba, va a ser el predicado. Bien, como habíamos dicho hace un ratito, cuando podemos separar las oraciones en sujeto y en predicado, va a ser una oración bimembre, ¿sí? Que tiene dos miembros, tiene sujeto y tiene predicado. Bien, vamos a la siguiente oración, ¿sí? Bien, mezclan hierba, ¿sí? Mezclan hierba. Bien, a ver, esta oración, vamos a marcar el núcleo, ¿sí? Bien. Mezclan hierbas. Bien. Podemos preguntarle al núcleo quiénes mezclan. No va a estar la respuesta en la oración, ¿sí? Bien, entonces, como no va a estar la respuesta, no tiene un sujeto. Y al no tener un sujeto, al no poder dividir esta oración ni en sujeto ni en predicado, vamos a decir que es una oración unimembre, ¿sí? Bien, muy bien. Ya vimos estos dos ejemplos, vamos a pasar ahora a seguir repasando, vamos a seguir trabajando con los tipos de sujetos, ¿sí? Bien, ya habíamos visto los dos tipos de sujetos, tenemos el sujeto expreso y el sujeto tácito, ¿sí? El sujeto expreso es cuando el sujeto está presente, cuando está escrito, y a la vez también se puede dividir tanto en sujeto simple como en sujeto compuesto. El sujeto simple es aquel que solo tiene un núcleo. Por ejemplo, vamos a mirar el ejemplo. María viajó a España, ¿sí? Tiene un solo núcleo, que en este caso sería María, ¿sí? Le preguntamos al verbo, ¿quién viajó? María, ¿sí? Entonces por eso es un sujeto simple, porque tiene solo un núcleo. Veamos el sujeto compuesto. Es aquel que tiene más de un núcleo. Por ejemplo, María y Juan viajaron a España. Le pregunto al verbo, ¿quiénes viajaron? María y Juan, ¿sí? En esta oración tiene dos núcleos, por eso es un sujeto compuesto. Bien, pasemos al sujeto tácito, ¿sí? Sujeto tácito es cuando el sujeto está ausente, pero sobreentendido. ¿Qué quiere decir? Miremos el ejemplo. Iré a ver el partido, ¿sí? Es una oración que el sujeto no está. ¿Por qué? Porque yo le pregunto, ¿iré? ¿Quién? Yo iré a ver el partido, ¿sí? En la oración no está, pero eso se sobreentiende, ¿sí? Entonces, cuando el sujeto no está en la oración, se le dice que es un sujeto tácito. Bien, ahora vamos a pasar a seguir repasando. Vamos a ver algunos ejemplos de sujeto expreso. Es aquel que aparece en la oración, como lo había dicho hace un ratito, es decir, que lo puedes identificar. Por ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo. Las autoridades españolas, ¿sí? Enviaron un ejército contra el rebelde. Esa sería la primera oración. Identificamos el verbo. ¿Cuál es? Enviaron. Muy bien. ¿A quién enviaron las autoridades españolas? ¿Sí? Entonces van a ver que el sujeto está escrito. Bien, acá les dejo otros ejemplos también para que lo puedan observar. Y también vamos a mirar algunos ejemplos de sujeto tácito, que es aquel sujeto que no aparece, es decir, no está presente en la oración, pero se sobreentiende. Por ejemplo, practico mucho deporte. Practico mucho deporte, ¿sí? No está el sujeto, ¿sí? No está en la oración, pero sabemos que es yo, ¿no? Pero como no está escrito en la oración, es un sujeto tácito. Bien, acá tenemos más ejemplos. Vamos a mirar uno. La niña come helado, ¿sí? Fíjense en que es un sujeto expreso, simple, ¿por qué? La niña, ¿sí? La niña come helado.
está expreso la niña. Le preguntamos al verbo come. ¿Quién come? La niña, ¿sí? Bien, por ejemplo, en la segunda oración, la niña y el niño comen helado. Bien, le pregunto al verbo, ¿quiénes comen? La niña y el niño, ¿sí? Es un sujeto expreso porque está escrito, pero es compuesto. ¿Por qué? Porque tiene dos núcleos, ¿sí? Bien, y la última oración, como para seguir repasando, comen helado, ¿sí? ¿Quiénes comen helado? Fíjense en que en la oración no está expreso. Entonces, como no está expreso, no está escrito, es un sujeto tácito, ¿sí? Y tenemos que agregar a qué persona está. En este caso sería ellos, ¿sí? Bien, seguimos avanzando con el repaso. Vamos a ver un poquito sobre la estructura del sujeto. Ya habíamos visto los modificadores, vimos el modificador directo, el modificador indirecto y la posición, ¿sí? Repasemos un poquito este tema. El modificador directo se une al núcleo sin usar enlaces, el modificador indirecto se une al núcleo con enlaces y la posición explica o especifica el significado del núcleo. Bien, recordemos nuevamente que el núcleo es la palabra más importante del sujeto, ¿sí? Bien, dicho esto, bueno, volvemos a repasar, modificador directo, aposición y modificador indirecto, ¿sí? Estamos trabajando con el sujeto. Bien, vamos a trabajar con el modificador directo. Empecemos con el modificador directo. Las palabras que pueden cumplir esta función son adjetivos, calificativos y numerales, esto ya lo venimos trabajando, y también los artículos, ¿sí? Bien. Vamos a pasar al modificador indirecto. El modificador indirecto siempre está encabezado por una preposición. Aquí a mi derecha tengo todas las preposiciones, esto ustedes lo tienen que tener en la carpeta porque yo se los mandé para que lo puedan copiar y lo puedan tener presente a la hora de trabajar oraciones, ¿sí? Bien, vamos a mirar acá un ejemplo. El nombre de esta gaseosa lo eligieron los lectores, ¿sí? Bien, fíjense que tenemos una oración bimembre, podemos separarla en sujeto y en predicado, podemos destacar el núcleo del predicado, que sería el verbo, y vamos a detenernos en el sujeto, ¿sí? En el sujeto lo que podemos observar es un sujeto expreso. ¿Por qué? Le pregunto al verbo, eligieron. ¿Quiénes eligieron? ¿Sí? El nombre, muy bien, el nombre de esta gaseosa, perfecto. Entonces el nombre va a ser el núcleo. Y recordamos un poquito que eran los modificadores directos. Acuérdense que los modificadores directos eran artículos o adjetivos. En este caso tenemos un artículo. Y de esta gaseosa es un modificador indirecto. ¿Por qué? Porque de es una preposición, observamos acá en el cuadrito de las preposiciones, comienza con una preposición. Entonces, cuando comienza con una preposición es un modificador indirecto, ¿sí? Bien. Y por último, habíamos trabajado con la aposición. ¿Qué era la aposición? Era una construcción sustantiva que equivale al núcleo, ¿sí? Acá podemos ver el ejemplo, y también quiero agregar que las aposición siempre van entre comas, ¿sí? Siempre van entre comas. Por ejemplo, Paulino, coma, el hombre en la canoa, ¿sí? Fíjense en que siempre va entre comas la aposición. Eso es una de las formas para poder mencionarla o poder destacar la aposición, ¿sí? Que siempre va entre comas. Bueno, bien, dejo de compartir, hicimos un repasito de todo lo que estuvimos trabajando. Les voy a compartir la actividad para explicarles en qué consiste la actividad del día de hoy. Repasamos oraciones, vamos a aplicar todo lo visto hasta ahora, van a leer este texto cortito, este paratexto, ¿sí? Y van a prestar mucha atención y van a descubrir que hay una oración bimembre, ¿sí? Ustedes la van a tener que escribir.
Recuerden que las oraciones bimembres tenían que separarse en sujeto y en predicado. Bien, van a copiar esa oración, el punto 2, van a copiar esa oración y van a señalar quién cumple la acción del verbo, ¿sí? O sea, en el sujeto van a escribir cuál es el núcleo del sujeto y cuál es el núcleo del predicado. Punto número 3, analiza las siguientes oraciones, recuerda todo lo visto. Yo acá les dejo todos los ítems para recordarles cuando analizo oraciones, tener en cuenta sujeto y predicado, si puedo separarla, si la oración es bimembre o unimembre, los núcleos, si el sujeto es expreso o tácito. Bien, y por último los modificadores, el modificador indirecto, modificador directo y aposición en caso de que la tuviera, ¿sí? Les dejo 4 oraciones, recuerden separarlas, ponerles corchetes, ¿sí? Y lo primero que tengo que hacer es observar si tiene un núcleo del predicado, ¿sí? O sea, el verbo. Y preguntarle a ese verbo quién cumple esa acción, ¿sí? Bueno, bien, espero que les haya servido este repaso de oraciones para seguir avanzando. Nos vemos prontito.